¿Alguna vez has ahorrado dinero con tanto cuidado que empezaste a saltarte comidas, a renunciar a pequeños placeres, a posponer la vida misma, y aún así, sentías que un solo mal día podía quitártelo todo? Existe un dicho que afirma: nunca ahorres dinero. No significa desperdiciar el dinero ni vivir sin responsabilidad. Significa que el dinero debe ayudarte a vivir, no hacerte temer tocarlo. El ahorro es importante, pero el dinero necesita un propósito. El dinero sin propósito se convierte en miedo. El dinero con propósito se transforma en vida, en crecimiento personal, en seguridad real y en libertad financiera. En un pequeño pueblo donde la electricidad se iba una y otra vez, vivía un hombre llamado Ethan. Trabajaba de noche como guardia de seguridad en un almacén lejos de las calles concurridas. Ethan era un hombre sencillo y silencioso. Hacía su trabajo con honestidad y nunca causaba problemas. Cuando regresaba a casa por la mañana, su cuerpo estaba agotado y sus ojos pesados. Por la noche, en lugar de dormir, permanecía despierto pensando en facturas, apagones y en el futuro. La vida no era fácil en aquel lugar. Cuando se iba la luz, la comida se dañaba rápido, los teléfonos se apagaban, las velas costaban dinero y hasta las cosas más simples se volvían difíciles. Cada apagón aumentaba la ansiedad, el estrés financiero y el miedo al mañana. Una noche, la electricidad se fue mientras Ethan cenaba con su esposa Mia y su hijo pequeño Leo. Leo mostraba su tarea escolar cuando la habitación quedó completamente a oscuras. Mia encendió una vela pequeña y suspiró en silencio, no con enojo, sino con cansancio. Leo miró la luz débil y preguntó cómo podía estudiar así. Ese instante quedó grabado en el corazón de Ethan. Aquella misma noche decidió ahorrar dinero para comprar un generador. La gente del pueblo decía que un generador era seguridad, que cuando tenías uno la vida se volvía más fácil. Ethan creyó firmemente en esa idea de seguridad financiera. Tomó un sobre viejo, escribió la palabra generador y lo escondió en un cajón bajo su ropa. Cada semana guardaba dinero con extremo cuidado. Para ahorrar más, dejó de comprar pequeñas cosas que le daban consuelo. Dejó de tomar té caliente, dejó de comprar fruta, y no compró zapatos nuevos aunque los suyos estaban rotos. Cada vez que sentía dolor o incomodidad, se decía que era por el futuro. Al principio, el sobre se sentía bien. Se sentía pesado, lleno, y Ethan creía que estaba construyendo estabilidad y control financiero. Pero la vida no se detuvo. Una noche, Leo enfermó gravemente con fiebre alta. Corrieron a la clínica, pero el médico pidió dinero primero. Ethan abrió el cajón con manos temblorosas y tomó el dinero del sobre. En minutos los ahorros desaparecieron. Leo mejoró, pero Ethan no sintió alivio, sintió miedo. Poco después, el alquiler subió un poco, lo suficiente para doler. En el trabajo le dijeron que sus zapatos eran inseguros y debía comprar otros nuevos. El sobre volvió a quedar vacío. Ethan trabajó más horas, durmió menos y se volvió más callado. Empezó a olvidar cosas, a hablar menos en casa y a sentir una ira silenciosa sin entender por qué. Escuchaba que ahorrar dinero daba seguridad, pero su propia vida mostraba lo contrario. Cuanto más ahorraba, más miedo tenía de perderlo. El miedo al dinero había reemplazado la tranquilidad. Una noche oscura, cuando todo el pueblo quedó sin electricidad, Ethan salió y vio una luz brillante en la casa de una vecina al otro lado de la calle. Era la señora Carter, una anciana que vendía bocadillos cerca de la escuela. Su casa estaba tranquila y luminosa mientras el resto de la calle estaba a oscuras. Ethan se acercó y le preguntó cómo aún tenía luz. Ella sonrió y le mostró una linterna recargable.
Dijo que la cargaba cuando había electricidad y la alquilaba cuando no. Eso le ayudaba a ganar dinero y a sentirse segura. Al escucharla, algo cambió en la mente de Ethan. Por primera vez entendió que el dinero escondido en un cajón permanecía en silencio. Pero el dinero usado con inteligencia podía hablar y regresar. Comprendió una lección de educación financiera que nadie le había enseñado. En este punto de la historia, si esta reflexión sobre dinero, mentalidad, ahorro y propósito está conectando contigo, detente un segundo. Suscríbete, continúa escuchando y guarda este mensaje, porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver el dinero y la vida. Continuemos. Ethan volvió a casa pensativo, sosteniendo el sobre vacío. Sintió que tal vez el problema no era cuánto ganaba, sino cómo usaba lo que tenía. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina tarde esa noche mientras el resto dormía. La vela ardía baja y temblaba con cada soplo de aire. Por primera vez en años, no volvió a esconder el sobre como si fuera peligroso tocarlo. Lo abrió lentamente, contó los billetes restantes, y no sintió consuelo, solo un peso en el pecho. Sabía lo rápido que ese dinero podía desaparecer, y cómo el miedo le había enseñado a esconderse en lugar de vivir. Cuando Mia despertó y preguntó en voz baja si seguía ahorrando para el generador, Ethan negó con la cabeza, no con seguridad, sino con honestidad. Dijo algo que nunca se había permitido pensar con claridad. Ya no quería ahorrar solo para sentirse seguro. Quería construir algo que realmente les ayudara a vivir cada día. Mia se mostró preocupada porque la preocupación se había vuelto una invitada permanente en su hogar. Pero escuchó sin interrumpir, y solo ese acto se sintió como alivio. A la mañana siguiente, con manos temblorosas y el corazón acelerado, Ethan usó parte del dinero escondido para comprar 2 linternas recargables y un pequeño cargador de teléfonos. Cada paso de regreso a casa se sentía como riesgo, y el riesgo se sentía como fracaso. Hizo un acuerdo silencioso con un barbero cercano para cargar las linternas durante el día y ayudarlo a cerrar el local por la noche. El trato era pequeño, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía movimiento, progreso y motivación. Esa semana, durante otro apagón, Ethan caminó de puerta en puerta ofreciendo luz y carga de teléfonos por una pequeña tarifa. Algunas puertas no se abrieron. Algunas personas desconfiaron. Otras aceptaron, cansadas de la oscuridad y el silencio. Aquella primera noche ganó poco, pero se sentía distinto. Ese dinero tenía propósito y esperanza, no miedo. Anotó todo en un cuaderno y mostró a Mia cada número, cada gasto y cada pequeña ganancia. Por primera vez, el dinero no era un secreto entre ellos. Semana tras semana añadió otra linterna, luego una batería externa, aprendiendo despacio, a veces con dolor qué funcionaba y qué no. Leo empezó a ayudar escribiendo nombres y horarios con letras cuidadosas, orgulloso de sentirse útil e incluido. El hogar cambió de formas sutiles. Las comidas eran más tranquilas, las voces más suaves y la prisa por vencer la oscuridad desapareció. Los vecinos tocaban la puerta con respeto, no con lástima. Aunque algunas noches eran cansadas, Ethan se sentía más fuerte, porque el esfuerzo ahora devolvía algo. Una noche de tormenta dañó una linterna, y el viejo miedo regresó. Pero esta vez no se paralizó. Usó el dinero ganado para repararla, aprendió de la pérdida, y siguió adelante. Meses después compró un pequeño panel solar, modesto pero suficiente. Cuando la luz del sol lo tocó por primera vez, Ethan sintió una calma desconocida. Esa noche, cuando volvió a fallar la electricidad, su casa permaneció iluminada, estable y cálida. Leo preguntó si eso significaba que por fin estaban a salvo. Ethan respondió con suavidad que la seguridad no era esconderse.
Era construir algo que pudiera sostenerse mañana. Aplanó el viejo sobre y lo colocó dentro del cuaderno como recordatorio de quién había sido, no de quién quería seguir siendo. Cuando otros lo elogiaban por ahorrar, Ethan sonreía y decía que aprendió que ahorrar solo no protege una vida. Usar lo que tienes con cuidado, valentía y propósito puede transformar el miedo en luz. Si esta historia de crecimiento personal, dinero consciente, mentalidad positiva y superación te ha dejado una enseñanza, compártela, suscríbete y vuelve. Porque la vida no espera planes perfectos ni sobres llenos. La vida crece con pequeños pasos valientes, incluso cuando la oscuridad todavía está cerca.